Bien, entonces, buenos días a todos. Entonces, la idea es como repasar un poco este capítulo. Bien, porque la clase del miércoles alcanzamos a llegar hasta solución de ecuaciones, pero no terminamos bien el ejemplo y pues, por eso consideré importante ver la clase hoy, aunque es de semana de parciales. Pero nosotros acordamos en que el parcial se da el miércoles, ¿no? Entonces teníamos esta clase disponible ahí. Sin embargo, no voy a hacer, pues, no voy a hacer una clase extensa hoy. Simplemente recordar algunos conceptos. Bien. Entonces nosotros estudiamos la transformada de Laplace y la transformada inversa el miércoles. Entonces queremos usar estas dos herramientas, pues, para resolver ecuaciones diferenciales. Desde el inicio dije que ese era el objetivo, ¿no? Entonces una ecuación diferencial de segundo orden, esas son nuestro principal objetivo. Entonces una ecuación en la que aparece la segunda derivada de una función, ¿no? Una función x que depende del tiempo, x depende de t. Esta es la notación que el libro usó para las funciones, aquí en el marco de las ecuaciones diferenciales. X depende de t mayor o igual que 0. Listo, entonces una ecuación diferencial puede ser así, una constante aquí, más b por la primera derivada de la función, más c por la función. A, b y c son constantes. Esta es la forma general de una ecuación diferencial de segundo orden, igual a una función u que depende de t, ¿no? Entonces ustedes ya están familiarizados con esto, por los ejercicios que hicieron en el taller. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Uno debe aplicar el operador transformado de Laplace a la ecuación diferencial. Tenemos que esta ecuación se resuelve con los siguientes pasos. Primero, aplica el operador transformado a la ecuación diferencial. Aquí. Y a la función u. Se supone que la función u es conocida, ¿no? Eso nos la dan siempre. Entonces, el primer paso, aplicar el operador transformado. Y luego uno usa el hecho de que este operador es lineal. Por lo tanto, la transformada aquí quedó entre paréntesis, es lo mismo que tener a por la transformada de x', de x2'. Viene aquí, viene un paso simplemente algebraico, podemos pensarlo así. Más b por la transformada de Laplace de x'. Son los pasos generales, pues. Más c por la transformada de Laplace de x'. Y eso tiene que ser igual a la transformada de Laplace de la función u, que esa función, como les digo, es conocida. Puedo escribir solamente u. Y aquí luego este paso, ¿qué debe hacer uno? Resulta que nosotros obtuvimos aquel día unas fórmulas que nos dicen cuál es la transformada de Laplace, por ejemplo, de la segunda derivada de una función en términos de la transformada de Laplace de la función sin derivar. Bien. Son estas fórmulas que aparecen acá, que son fáciles de probar. Simplemente hacer esta integral, ¿no? Por el método de integración por partes. Y tener en cuenta que exponencial, cuando evalúo esto aquí en infinito, entre comillas, porque en realidad estoy pasando a un límite, eso da 0, y cuando evalúo en 0 me da exponencial de 0, que es 1, por la función evaluada en 0. Entonces se obtiene esta fórmula. Bien. En estas notas también hago los pasos de cómo se obtiene esa fórmula. Aquí está el método de integración por partes que menciona el libro, y yo digo cuál es la sustitución y todo eso. Bien, y se obtiene esta fórmula que es la base para las demás. Si uno entiende de dónde sale esta fórmula, ya puede obtener las demás a partir de esta. Bien. Y esa fórmula es importante porque fíjense en lo que empieza a ocurrir. Por ejemplo, según la fórmula dice, la transformada de Laplace
de x' es igual a S por la transformada de Laplace de X. Entonces ya no aparece X', aparece X menos X evaluado en 0. Entonces aquí se usa la condición inicial. ¿Bien? Entonces fíjense, ya no aparece más X'. Y usando esta igualdad, uno puede obtener que la transformada de Laplace de X2' se puede reescribir en términos de la transformada de Laplace de X también. La siguiente forma va a ser S al cuadrado transformada de Laplace de X menos S X evaluado en 0 menos X' evaluado en 0. Y aquí es donde está la bondad y el beneficio de usar transformada de Laplace, justo en estas dos ecuaciones. Son fundamentales, son importantes. Bien, porque al uno usarlas y sustituirlo acá, en estos términos, entonces ya no me queda más una ecuación diferencial, porque ya no van a aparecer las derivadas de X, no va a aparecer X' ni X2', luego de hacer esa sustitución. Simplemente va a quedar una ecuación en la que aparece la transformada de Laplace de X. Y listo. No hay más derivadas. Entonces ya no sería estrictamente más una ecuación diferencial. Bien. Ese es el beneficio. Estas dos, que estas entidades sean válidas. Que esto valga. Ahí está la clave. De por qué el método es exitoso. Bien. Entonces aquí recuerden cuando uno le plantea una ecuación diferencial, le dan condiciones iniciales. Entonces aquí uno le dicen, busque una función que resuelva la ecuación diferencial, esto que está aquí escrito en rojo, y que satisfaga, por ejemplo, que la función evaluada en 0 de algún valor, llamémoslo aquí x sub 0, y la primera derivada de la función evaluada en 0 de otro valor por acá, b sub 0. Bien. Entonces estos valores se sustituyen aquí. Y ahí ese sería el siguiente paso a realizar. Bien. Entonces a partir de ahí podríamos contar el segundo paso. Es prácticamente un algoritmo, resolver esta ecuación diferencial. Entonces el segundo paso es hacer esta sustitución y ya queda una ecuación en términos de la transformada Laplace de X. Bien. Entonces luego uno ¿qué hace? Uno despeja la transformada Laplace de X. Al hacer la sustitución, uno puede concluir que puede despejar la transformada Laplace de X. Despeja. Enseguida vemos un ejemplo concreto. Y por acá va a quedar una función, llamémosla f, o la transformada Laplace de X va a ser una función x mayúscula de s. Bien, pueden ser fracciones, pueden ser, normalmente sí, fracciones. Funciones racionales dependiendo de la variable s. Entonces llegamos a eso. Luego de que uno logra despejar la transformada Laplace de X para resolver el problema, finalmente, ¿qué debe hacer uno? Entonces, recuerda que necesitamos despejar esta función X. Esta es una función que depende del tiempo, ¿no? Es esta función que está aquí, que resuelve la ecuación diferencial. Entonces uno aquí llega y aplica como tercer paso la transformada inversa a los dos lados. Y aquí pues la transformada Laplace inversa y la transformada Laplace se cancelan, son operadores inversos y me queda X. Entonces ahí concluimos pues que la función que estamos buscando X, la función de variable real, es igual a la transformada inversa de esta función que ya hemos obtenido acá en el lado derecho. Bien. Y ahí es donde viene, yo creo, el mayor trabajo. Yo creo que ustedes se dieron cuenta en el taller. Bien. Porque aquí generalmente esta función no es una función sencilla. No podemos calcular su transformada inversa
de forma inmediata, debe reescribirse la función usando fracciones parciales. Entonces, encontrar esas constantes que aparecen ahí cuando uno usa fracciones parciales es como el mayor trabajo, ¿no? Eso y reorganizar los términos después para que las fracciones que queden encajen dentro de las transformadas inversas que conocemos. Pero ese sería el marco general de resolver la ecuación diferencial. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Recuerden que hoy es una clase para reforzar este concepto, ya que hasta ahí va el examen. Ya hemos tenido oportunidad, hemos perdido unas clases por los festivos y eso. Entonces era bueno hoy ver esta clase. Bien, entonces vamos acá al ejemplo del libro, de las notas que les envío. Bueno, estas primeras páginas son sustentando pues las fórmulas que les mostré antes, de cómo la transformar la Laplace de la segunda derivada de una función se puede escribir en términos de la primera. Los ejemplos empiezan aquí a partir de la página 4. Bien. Entonces, miren, este ejemplo que lo abordamos aquel día, podemos verlo hoy con más calma. Entonces, aquí aparece nuestra ecuación diferencial de segundo orden. Puedo usar esta notación, el libro usa esta notación. Y, por ejemplo, en el taller de las actividades, se usa la notación de x2', x'. Entonces, pueden usar cualquiera. Entonces, aquí está una ecuación diferencial de segundo orden. Bien. Aquí la función u es esta. 2 exponencial de menos t. Siempre es una función conocida. Y también, cuando se da una ecuación diferencial de segundo orden, se dan dos condiciones iniciales, ¿no? La función evaluada en 0 es 1 y la primera derivada de la función evaluada en 0 en este caso es 0. Listo. Entonces veamos cómo podemos resolver esto. Siguiendo los pasos anteriores, claro. Entonces aquí, miren, aplico el operador transformado a toda la ecuación diferencial. Es un algoritmo, son pasos. Para transformar la Laplace de x, hasta cierta parte, es prácticamente mecánico el proceso. Aplico la transformada Laplace ahí en la ecuación. Uso linealidad del operador, entonces me va a quedar la transformada Laplace solo de esta parte, más 5 veces la transformada Laplace de x', más 6 veces la transformada Laplace de x, igual la transformada Laplace de esa función. Proceso mecánico hasta ahí. Miren aquí, las constantes salen. Recuerden, el operador transformada Laplace permite que las constantes entren y salgan libremente. Y aquí, el segundo paso, lo que les comentaba antes. Usar las fórmulas. ¿Cuáles fórmulas? Esas que dice que la transformada de la segunda derivada de x es igual a s por la transformada de Laplace de x, que lo llamo así en estas notas. X mayúscula S. Es una simple notación. Estoy usando estas dos fórmulas que están aquí en la caja. Con la salvedad de que la transformada de Laplace de x, repito aquí, le llamo así, x mayúscula de S. ¿Listo? Entonces, en estas, aquí donde aparece transformar la Laplace de x, puedo colocar x mayúscula de S. Y esas son las fórmulas que estoy usando ahí en las notas. Esa es la notación que estoy usando. ¿Por qué esta notación? Porque recordemos, cuando introducimos el concepto de transformar la Laplace de una función f, decíamos que esa transformada de Laplace de esa función f minúscula daba una f mayúscula de S. Bien. Entonces, aquí tenemos x, la misma notación, pero con x. Por eso aquí coloco x mayúscula.
Entonces estoy aplicando esas dos fórmulas. Segundo paso, mire. La transformada de Laplace de la segunda derivada en términos de la transformada de Laplace de x, que es esta. Bien, aquí aclaro quién es ese x mayúscula también. Y la transformada de Laplace de la primera derivada en términos de la transformada de Laplace de x. Las dos fórmulas que les mencionaba antes. Y hago la sustitución aquí en la ecuación que tengo. Aquí coloco eso y aquí. Teniendo en cuenta que el 5 multiplica todo eso, toda la sustitución que haga. Entonces miren, aquí están las respectivas sustituciones. Aquí 5 por la transformada de Laplace de x', que lo puedo reemplazar por eso. Más 6 por la transformada de Laplace de x. Igual a eso. ¿De dónde sale esto? Pues recordemos. Estoy calculando la transformada de Laplace de exponencial de menos t. Aquí. Y nosotros sabemos que la transformada de Laplace de una exponencial, la transformada de Laplace de e a la k, es que la segunda fórmula de nuestra tabla, cuando debemos transformar Laplace por primera vez, ¿no? Transformar Laplace de e a la k por t. Eso es igual a 1 sobre s menos k. Bien. En ese caso, k, ¿quién es? Cuando tengo exponencial de menos t, k es menos 1. Si k es menos 1, por ahí diciendo me queda aquí 1 sobre s más 1. Entonces, esto me da esta transformada a 1 sobre s más 1 por 2. Entonces da 2 sobre s más 1. Entonces llegamos a esto. Bien, aquí ya hice las sustituciones. Todavía no, todavía sigue siendo un proceso mecánico. Todavía no hay que hacer cuentas así que requieran alguna malicia, no. Es un proceso, 2 pasos, vamos ahí. Este tercer paso, podemos pensarlo así, después de aquí, ¿cuál es? Despejar la transformada de Laplace de x, ¿no? Aquí ya, cuando llegando hasta aquí, ya no tenemos una ecuación diferencial. Precisamente por el hecho de usar esas fórmulas, aquí ya no aparece x', simplemente aparece la transformada de Laplace de x en todas partes. Entonces, ahora sí, y el único que no conocemos de toda esta ecuación, ustedes se fijan, que el único que no se conoce, las condiciones iniciales que aparecen aquí son dadas. Bien. Lo único que no conocemos es esto, esta x mayúscula s. Es decir, la transformada de Laplace de x, no sabemos quién es o qué da. Entonces vamos a despejarla. Piensen que es una ecuación con la incógnita x. Vamos a despejar quién es x. Bien. Entonces para despejarla, pues tengo que buscar dónde es que ya aparece. Aquí aparece un s cuadrado por x mayúscula. Aquí va a aparecer un 5s. Cuando distribuya este 5s por x mayúscula. Y aquí aparece 6 veces esa x mayúscula. Entonces, como aparecen esos tres términos, puedo sacar factor común y reescribirlo así. Bien. Los otros términos los dejo igual, los organizo ahí. S por x evaluado en 0, mírenlo aquí. Menos x puntico evaluado en 0. Esto es otra notación, este x puntico. Lo mismo que decir x', ¿no? Varias formas de decir x'. Podemos usar la notación de diferenciales, la tilde, ¿no? O el puntico arriba. La notación la usan principalmente en economía, como les había dicho. Por acá este 5 cuando distribuye se multiplica con este x evaluado en 0. Entonces queda aquí, ¿no? Y esto es igual a 2 sobre s más 1. Entonces reorganicé términos simplemente. Mi objetivo, ¿cuál es? Despejar a transformar a Laplace de x. Entonces esto que está aquí lo puedo, está negativo, pasar al otro lado positivo, me queda de esta forma. Bien, y hasta ahí continúo en un proceso mecánico. ¿Qué puedo hacer ahorita? Usar las condiciones iniciales. Bien.
Sabemos que la función que estamos buscando, x de t, cuando t es 0 vale 1. Y cuando la primera derivada de esa función la hablamos en 0 da 0. Bien, condiciones dadas ya. Entonces esto es 0 y esto vale 1. Entonces quedaría 1 por s más 5, que es s más 5. Concluimos pues esta igualdad aquí. Bien, entonces ya estamos listos para despejar x mayúscula de s. Bien, que está multiplicado por este factor. Simplemente esto que sombré, pasarlo a dividir acá. A dividir esas sumas, esos dos términos. Bien. Sin embargo, antes de pasarlo a dividir, podríamos factorizarlo. Note que esa expresión es fácil de factorizar. Estoy buscando números, ¿no? Que multiplicados den 6 y sumados 5. Esos números son el 2 y el 3. Yo lo puedo factorizar así, de esta forma. O podría primero pasar a dividir y luego factorizar. Es indiferente. El hecho es que cuando paso a dividir esos dos términos, esto aquí queda multiplicado este s más 1 por esos dos términos. Y aquí este s más 5 queda dividido entre esos dos términos. Bien. ¿Por qué es bueno factorizar? Porque estas fracciones, cuando uno lo factoriza, pues ve que depende de dos factores. Entonces, por cada factor que hay en el denominador, uno escribe una fracción. Cuando aplica el método de fracciones parciales. En este caso, esto lo podría escribir como la suma de tres fracciones. Una A sobre S más 2, más un B sobre S más 3, más un C sobre S más 1. Bien. Pero entonces, antes de hablar sobre eso, noten, ya despejamos la transformada de Laplace de X. Eso me da la transformada de Laplace de la función que resuelve la ecuación diferencial. Entonces, lo que les comentaba antes, ¿cómo encuentro entonces la función X? Ahora sí entra el papel de la transformada de Laplace inversa. Esto, miren. Estamos aquí ya. Aquí. Esa X mayúscula S, pues esas funciones, esas dos funciones racionales que aparecen ahí. Transformar a Laplace a eso, encuentro X. Entonces, para calcular la transformada inversa, por eso debemos reescribir estas funciones. Porque así, ninguna de las transformadas inversas que conocemos encaja en una función de esta forma. Bien. Lo más similar a algo así, algo racional, a una función racional es esto. Por ejemplo, y sabemos que la transformada de Laplace de exponencial de kt es 1 sobre s menos k. Entonces, como les comentaba antes, si esto es verdad, esta igualdad es válida. Eso define también una transformada inversa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la transformada inversa de 1 sobre s menos k es igual a exponencial de k por t. Entonces, funciones así, en el que el denominador es lineal, bien, es así, conocemos la transformada inversa. Bien. Si aquí aparece una constante A, eso no es problema porque la constante puede salir. Podemos colocarla acá. Y en su lugar queda un 1. Y entonces eso no representa ninguna dificultad. Bien, pero cuando aparecen 2, 3 factores, como es el caso que tenemos aquí, no existe una fórmula. Entonces ahí, por eso es que debemos usar fracciones parciales. Bien, para que queden fracciones sencillas, lineales en el denominador, con una constante en el numerador, y ahí sí poder usar esa fórmula. Bien, lo mismo debemos hacer aquí, reescribir esto.
Entonces el trabajo en el que hay que hacer cuentas. Bien. Ustedes se dieron cuenta, vieron eso en el taller. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Momento bien, sí, profe. Profe, una pregunta. Sí. Esto, cuando uno va a hacer factorizar las transformadas para luego calcularla por fracciones parciales, esto no sé, en el taller a mí tuve que factorizar eso ya usando números complejos, ¿no? Y utilizando las fracciones parciales, hacer, bueno, creo que en el primero me salió una ecuación de 3 por 3 con números complejos, profe. Entonces, no sé si siempre hay que, cuando sale así, toca calcularlo por números complejos o no sé si factorizaría mal y era sencillo, como usted está explicando en el tema aquí. Bueno, ¿y qué ejercicio resolvió usted? Pues los últimos, profe, los de ecuaciones diferenciales que dejo en el taller. Creo que era el último de todos. Ah, yo les puse a ustedes el último. Voy a buscar aquí para ver. Sí, puede ser que salgan, que sea una ecuación con números complejos. Eso puede suceder, sí. Pero voy a buscar el ejercicio a ver. Eso es la actividad 5, ¿no? Bueno, en la actividad 5, ¿cuál ecuación diferencial tuvo que resolver? El 5E, F, G, H. Profe, fue el... Ya le digo. El E. Sí, creo que fue. Sí. ¿El E? Ah, ese es parecido al que estamos haciendo, ¿no? Porque miren que nosotros tenemos un 2 E a la menos T y aquí aparece un 3 E a la menos 2T. Parecido. Entonces usted dice que le aparecieron números y complejos cuando estaba haciendo fracciones parciales, ¿no? Sí, profe, ya cuando toca factorizar para pasar a dividir y hacer fracciones parciales. Bueno, estas condiciones iniciales sí están feas porque no simplifican nada. Sí, pudo ser que... ¿Y usted cuando tuvo la solución la probó? Digamos, usted verificó que sí resolvía la ecuación, la derivó y todo eso, No, ¿o profe, no? eso sí, la verdad no lo hice para probar. Porque uno puede hacer eso, mire. De hecho, si quiere, continuemos este ejercicio y terminemos este ejemplo y luego revisamos ese. Porque uno puede, luego que tiene una solución, probar que sí resuelve la ecuación diferencial. Aunque eso no es parte de la, digamos, si ustedes van a resolver un punto en el parcial de ecuación diferencial, ustedes la resuelven y no tienen que probar que sí es solución. Ya el que quiera, pues, asegurarse que le quedó bien, puede hacer las cuentas en una hojita aparte, pero cuando uno está con dudas puede probarlo. Usted simplemente toma la solución y la deriva 2 veces, lo suma con la primera derivada cuantas veces diga la ecuación diferencial y ve que se satisface una igualdad. Eso lo podemos ver en este ejemplo. Bien. Entonces, sigamos aquí. En la otra sección podemos ver el que usted menciona, por lo menos hasta la parte donde usted dice que hace fracciones parciales y aparecen números complejos. Bien, entonces por lo ya mencionado, esto hay que reescribirlo. Entonces voy a empezar a reescribir este primer término aquí, este que subrayé. Entonces noten, son 3 factores, lo puedo escribir como la suma de 3 fracciones. Bien, una por cada factor que hay en el denominador. Bien. Entonces el trabajo aquí consiste en encontrar esas constantes, A, B y C. ¿Cómo hago eso? Bueno, defino las fracciones así, las 3 fracciones y empiezo a sumarlas. Por ejemplo, puedo sumar estas 2 primero, multiplicando en cruz ya que no tienen denominador común.
Sería A por S más 2 más B por S más 1. Que sería el numerador de la suma de esas fracciones que está aquí. Sobre el producto de los denominadores. Simplemente sume las fracciones. Y ahora sumo la fracción que tuve con el tercer término aquí. Igual que antes, multiplicando en cruz. ¿Bien? Sería este numerador, que lo coloco entre corchete multiplicado por S más 3. Es esta parte. Bien. Más C por estos dos factores, que es lo que está aquí. Bien. Sobre la multiplicación de los denominadores. Bien. Esos tres denominadores, esos tres factores. Entonces, fíjense, luego de hacer la suma de esas tres fracciones, me quedó toda esta expresión, esta función. Pues, por las igualdades, es igual a esta fracción. Note que estas dos fracciones tienen el mismo denominador. Los denominadores, miren. Por lo tanto, los numeradores tienen que ser iguales. Entonces, este 2, que está ahí, es igual a esto. Bien. Ya yo tengo esta ecuación, que le llamé doble asterisco a esa ecuación. Y esa ecuación es el proceso que uno debe hacer siempre cuando hace fracciones parciales. Obtener esta ecuación. Bien. Porque a partir de ella puede encontrar las constantes A, B y C. Bien. Porque esta ecuación, esta igualdad aquí, es válida para cualquier S. Entonces yo puedo ir escogiendo valores de S apropiados. ¿En qué sentido? En que, como yo tengo libertad de escoger el S que aparece aquí, yo puedo escoger S, por ejemplo, aquí puedo escoger S siendo menos 3. Si S es menos 3, cuando lo suben con este 3 da 0, este factor, y se multiplica por todo esto se anula. Eso es lo que quiere decir apropiado, que simplifique las cuentas, se anulen algunos términos. Eso que sobre se anula cuando S es igual a menos 3 y sobrevive solo esta parte. Bien. Entonces, aquí va a ser inmediato y fácil despejar la constante C. Entonces, fíjense aquí. Por lo que mencioné ya, esto se desaparece con S igual a menos 3. Me quedó esto. Pues quedó menos 3 más 1 por menos 3 más 2 por C igual a 2. Es decir, que ya está igualdad. Sumando y haciendo la multiplicación, queda que 2C es igual a 2, por lo tanto C es igual a 1. Entonces encontré el valor de la primera constante con esa lección de S. Bien. Ahora, alguien podría decir, como podemos escoger cualquier valor de S, ustedes pueden escoger, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos A, B y C, 3 incógnitas. Necesitamos 3 ecuaciones para resolver el sistema. Recuerden, álgebra lineal, un sistema de 3 por 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Tiene solución? Sí, en este caso sí va a tener. Si ustedes pueden escoger cualquier S, pueden escoger S siendo 100, 200 y 300. Le queda un sistema 3 por 3, claro que más difícil de resolver, mucho más desgastante. Pero si ustedes escogen los S apropiados, los que hacen que se eliminen algunos términos de este, ¿no? Llegan a la solución mucho más rápido. Entonces, con esa misma lógica, escojamos otro S apropiado. Si antes eliminé todos estos términos, si escogemos S siendo menos 1 aquí, menos 1 más 1, 0. Entonces eliminaría esta parte. Esto. Entonces es una S, bueno, S siendo menos 1. Además de eso hay otra ventaja porque como aquí aparece este B por S más 1, si S vale menos 1, este factor aquí también se elimina. Entonces lo que tiene que ver con B desaparece y lo que tiene que ver con C también. Entonces me va a quedar una ecuación lineal fácil donde puedo despejar A. Bien. Entonces cuando S es menos 1 me va a quedar A por menos 1 más 2 a su vez multiplicado por menos 1 más 3. Bien, porque este más 3 está distribuyendo aquí. Igual a 2. Entonces tengo esta igualdad.
Entonces quedó que A por 2 es igual a 2, es decir, que A es igual a 1. Despejé la otra constante. Ya despejé C, despejé A. Con una lección apropiada de los S. Bien. Ahora, volvamos acá a la ecuación. Me falta solamente despejar B. Por lo tanto, no puedo escoger un S en el que no puedo escoger S siendo menos 1 porque desaparecería B, no la puedo despejar. Ni S siendo menos 3 porque desaparecería B. Pero puedo escoger S siendo menos 2, ¿bien? Que es muy apropiado. Fíjense, si S es menos 2, este factor se hace 0. Elimino esto. Y también elimino aquí el A. Si S es menos 2. Porque me quedaría menos 2 más 2 que es 0 por A 0. Entonces, si S menos 2 va a sobrevivir solamente B por menos 2 más 1 por menos 2 más 3 igual a 2. Eso es lo que sobrevive esa ecuación. Esto que está aquí. De ahí fácilmente veo que menos B por menos B va a ser igual a 2. Bien. Así que B es igual a menos 2. Ya encontré el valor de las tres constantes. Y por lo tanto, la función racional complicada describe como la suma de estas tres fracciones mucho más sencillas, para las cuales existe una transformada de Laplace inversa dada por esta igualdad aquí. Dada por esta. Preguntas ahí. Entonces ahí no aparecieron números complejos. En este caso, no. El mismo proceso se hace con el otro término que nos quedó. Ya logramos reescribir esta parte de la transformada de Laplace de X, donde X es la función que resuelve la ecuación diferencial. Entonces podemos hacer lo mismo con este otro término, del lado derecho. Fracciones parciales. Bien. Entonces aquí hago las cuentas también. No mucho aquí. Entonces aquí, análogamente dice, usamos fracciones parciales para reescribir ese otro término, esa otra fracción, como la suma de dos fracciones simples. Bien. Ya lo conocen. Una fracción por cada factor. En este caso tenemos dos factores. Bien. Quedaría de esa forma. Todo el proceso es el mismo. Sumo las fracciones multiplicando en cruz. A por S más 3 más B por S más 2 sería el numerador sobre la multiplicación de los denominadores. Bien. Y por lo tanto aquí ya digo, esto que está en el numerador tiene que ser igual al numerador de acá. Entonces de aquí obtengo esta ecuación donde empiezo a darle valores a S apropiados para despejar A y B. En este caso sí es más sencillo. Bien. Entonces van, si quieren ustedes que tienen estas notas, van revisando estas notas. Y en 10 minuticos